tal? Te saluda Juan Alfredo Ugalde y el día de hoy estoy súper contento porque este es el episodio número 10 del podcast y ya hemos llegado a varias partes del mundo. El podcast lo grabo en México, pero ya revisé las estadísticas y este podcast ya llegó a Irlanda, a Panamá, a Estados Unidos, a Costa Rica y a Chile. De verdad, jamás me imaginé esto. Y el día de hoy te quiero platicar sobre algo que he estado observando. Como sabrás si ya has escuchado alguno de los podcasts, y si es el primero que escuchas, el primer episodio que escuchas, pues te tengo que confesar que soy una persona que se cuestiona todo. Y el sonido de lluvia que escuchas no es un sonido artificial. Es un sonido real. Está lloviendo ahorita y la verdad es uno de mis climas favoritos. Y por eso es que decidí grabar así. Que aunque se escuchara la lluvia, no creo que le va a dar un toque especial a este episodio número 10. Que se llama Cuida de tu jardín. Y te voy a platicar algo. La casa en donde vive mi mamá, pues es un fraccionamiento en donde todas las casas tienen un pequeño jardín enfrente. O una pequeña parte de césped justamente enfrente de las casas. Y absolutamente todos tienen una manguera o un aspersor afuera de sus casas para regar el jardín. Y absolutamente todos tienen bien recortado el pasto. Y a menudo cuando voy a la casa de mi mamá, pues los veo a las personas que salen a regar el pasto. O algunos otros los veo cortando el pasto, ¿no? Y cuando yo vi esto, la verdad me llamó mucho la atención porque todos hacen eso. No hay persona en el fraccionamiento, o no he visto una sola casa que tenga el jardín mal cuidado. Así que la verdad, o sea, me pregunté, dije, ¿por qué no? O sea, la verdad, o sea, me pregunté por qué todas las personas son así, ¿no? O sea, en específico en el fraccionamiento. Y me puse a investigar algo que a continuación te voy a platicar. Se escucha bien padre la lluvia, ¿no? La idea a lo mejor tú no la escuchas, pero yo sí la escucho. Estoy seguro que sí se escucha hasta allá. La idea de plantar un jardín con césped en la entrada de residencias privadas y edificios públicos nació en los castillos de los aristócratas franceses e ingleses en la Edad Media. Y pues en la época moderna esta costumbre se arraigó profundamente y se convirtió en la característica de la nobleza. Los jardines bien cuidados requerían terreno y mucho trabajo. En particular, en la época anterior a la invención de los cortacéspedes y a los aspersores automáticos. Y pues a cambio, estos jardines pues no producían nada de valor. Ni siquiera se podían utilizar como terreno de paso para animales. Porque pues estos se comerían y pisotearían la hierba o el pasto. Los pobres campesinos no podían permitirse dedicar una tierra o un tiempo precioso a los jardines. Por lo tanto, el pulcro prado de la entrada de los castillos era un símbolo de estatus que nadie podía falsificar.
proclamaba a cualquier transeúnte mira, soy tan rico y poderoso y poseo tantas hectáreas y siervos que puedo permitirme esta extravagancia verde. Cuanto mayor y más pulcro era el prado, más poderosa era la dinastía. Y si uno iba a visitar al duque y su césped no estaba cuidado, uno podía saber que aquel tenía problemas. El valioso jardín era a menudo el marco de celebraciones y acontecimientos sociales importantes. Y en todas las demás ocasiones era una zona estrictamente prohibida. Palacios reales y castillos ducales convirtieron el jardín en un símbolo de autoridad. Simultáneamente, el césped conquistó el mundo de los deportes. Durante miles de años, los humanos habían jugado sobre casi cualquier tipo de superficie, desde el hielo hasta el desierto. Pero en los últimos 2 siglos, los juegos realmente importantes como el fútbol, el tenis, el fútbol americano o el golf se han jugado sobre césped. De hecho, en las favelas de Río de Janeiro y en algunas partes de México, la futura generación de futbolistas chuta balones improvisados sobre arena y tierra. Pero en los barrios opulentos, los hijos de los ricos se divierten sobre céspedes cuidados con esmero. Por ello, los humanos llegaron a identificar a los jardines con el poder político, el nivel social y la opulencia económica. Al principio, solo los magnates de la industria podían permitirse tales lujos en sus residencias privadas. Pero cuando la revolución industrial amplió la clase media y dio origen al cortacésped, sí, esa maquinita que parece que estoy seguro que has visto en alguna película gringa, parece como una carriola. Y después se inventó el aspersor automático. Pues millones de familias pudieron permitirse de pronto tener un jardín en su casa. Y es cuando un jardín impecable pasó de ser el lujo de una persona rica a una necesidad de clase media. En todo el planeta, la gente asocia los jardines exuberantes con el poder, el dinero y el prestigio. Esta historia del jardín es la mejor razón para aprender historia. No para predecir el futuro, sino para desprendernos del pasado e imaginar destinos alternativos. Evidentemente no podemos evitar estar moldeados por el pasado, pero algo de libertad es mejor que ninguna, ¿no crees? ¿Y por qué te conté toda esta historia, no? Me vas a decir, Alfredo, la verdad a mí no me importan. A mí no me importa de dónde la historia de los jardines, ¿no? Pues bueno, en primera te la estoy contando porque para ser el mejor conversador del mundo debes de conocer de muchos temas. Eso te lo expliqué en el episodio pasado, el episodio número 9, que se llama Sé el mejor conversador del mundo. Si no lo has escuchado, te recomiendo que vayas a escucharlo. Y también porque quiero que hagas la siguiente analogía, que hagas la analogía de la historia del jardín contigo como persona. Quiero que te veas a ti mismo como un jardín. Si cuidamos tanto de un jardín, del jardín de nuestras casas,
¿por qué no vernos a nosotros mismos como un jardín? En donde cuides tanto de tu jardín, en donde cuides tanto de tu jardín que las mariposas quieran acercarse y pararse en él. Muchas veces nos la pasamos pidiéndole al universo que nos dé cosas, ya sean materiales o intangibles. Como por ejemplo, le pedimos al universo que nos llegue de la nada la mejor pareja, ¿no? Que estemos así sentados en nuestra casa y de repente llegue alguien y toque la puerta, toc toc. Ya llegó aquí la mejor pareja del mundo, ¿no? Esperamos que llegue así, ¿no? Que nos llegue de la nada los mejores amigos, esos amigos que están contigo sin interés. Que nos llegue de la nada el mejor trabajo, ¿no? Que nos lleguen de la nada muchísimas cosas. Estamos esperando a que nos lleguen de la nada muchas cosas, cuando en realidad nosotros mismos no nos hemos convertido en las personas que se merecen eso que tanto pedimos, eso que tanto anhelamos. Quiero que hagas el siguiente ejercicio. En una hoja, apunta y haz una lista con todos los requisitos que quisieras que tuviera tu pareja ideal. La persona ideal. Así, quiero que hagas una lista punto por punto. Quiero que te pongas súper exigente y describas tanto físicamente como emocionalmente a la persona que desearías que fuera tu pareja ideal. Una vez que hayas hecho esta lista, ahora pregúntate si crees que esa persona estaría contigo. Y probablemente la respuesta sea un no. Y esto no solo aplica para el tema de una pareja, aplica en todo. ¿Quieres ser el CEO de la empresa? Pues vístete y actúa como si ya lo fueras. ¿Quieres ser millonario? Pues actúa como si ya lo fueras. ¿Quieres ser el mejor abogado del mundo, el mejor arquitecto del mundo, el mejor contador del mundo, el mejor taquero del mundo? Pues actúa como si ya lo fueras. Las personas esperan actuar hasta que las cosas les lleguen. Y no, es totalmente lo contrario. Actúa como si ya fueras lo que quieres ser. Porque a partir de ese punto comenzará tu transformación. Mándale este podcast a esa persona que tiene súper cuidado el jardín de su casa, pero que no se ha dado cuenta de esto que te acabo de platicar. Oye, por cierto, si quieres ver fotos de los jardines de Versalles en Francia, puedes ir a mi Instagram, Juan Alfredo Ugalde, y ahí ver las fotos. Tengo fotos de esos jardines y también tengo fotos de otros jardines y de cosas muy muy padres que estoy seguro que te van a gustar las fotos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Saludos, espero que tengas un excelente día, noche, madrugada. Bye.